los temas, ya para que se vayan agrupando entre ustedes, intercambien número, creen su grupo. Ya este es el primer grupo. Céspedes, Chicawari, Constantino, Huaca, Irma Guamán, Miriam Guamán, Jenes Guamán, Edelgina Guamán, Sofía Guamán, Juanachiri y Huancari. ¿Alguna consulta, Carmen H? Sí, me puso mi asistencia, disculpe, no le logré escuchar. ¿Es Carmen Huancari? Sí, presente. Ya tiene asistencia. A ver, de este grupo solamente... Buenas noches, no escuché mi asistencia. De este grupo, primer grupo tienen falta solamente Céspedes, Chicawari, Huacac y Irma Guamán. Buenas noches, profesora. Aluna Catiana. Huacac. Huacac, ya está presente Huacac. Ya. Y este primer grupo solamente hay 3 que no tienen asistencia. Continuamos con el siguiente grupo. Huaraca. Guaroto. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Huaywa Aimituma. Huaywa Canasa. Huayna, me pidió permiso. Huaynapata. Guaira Pariona. Human. Hanampa. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Hanampa. Jara. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Y a ver, de este segundo grupo solamente está presente Guaroto, Guaynaviera, Hanampa y Jara. Siguiente grupo. Javier. Jiménez. Presente, Miss. Lavado. Leiva. Licas. Luján. Machaca. Maíz. Maldonado. Presente, profesora. Maldonado, buenas noches. Malqui. Mamani. Y ahora este grupo solamente está presente Jiménez y Maldonado. Siguiente grupo. Manchego. Manrique. Marcos. Presente, Miss Marcos. Ya, Marcos. Marquina. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Martínez. Méndez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, Méndez. Mendoza Badajos. Mendoza Linares. Mendoza Terán. Buenas noches, Miss, presente. Buenas noches, Mendoza Terán. Y Montalbán Acuña. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches.
Ya de este grupo está presente Marcos Yarasca, Marquina, Méndez Enríquez, Mendoza Terán y Montalbán Acuña. Siguiente grupo. Montalbán Ramírez, Presente, Miss. Monterroso, Mozombite, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Moreno, Moreno Acosta. Moreno Toyo, Presente, Miss. Mozombite Flores, Naupay, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches, Naupay. Navarrete, Moreno Acosta, presente, Miss. Moreno Acosta. Nepo, Presente, Miss. Nizama, Presente, Miss. buenas noches. De este grupo tiene falta Melissa Monterroso, Wilfredo Mozombite, Naupay y Navarrete. Todos los demás tienen asistencia. Siguiente grupo, Nolasco. Nolasco. Norberto, Presente, Miss. Noriega, Oc, Presente, Miss. Ochavano, Ordinola, Ormeño, Pacheco, Presente, Miss. Palacios, Presente, Miss. Palma Flores. De este grupo está presente Nolasco Solís, Norberto Salazar, Ochu Pipiondo, Pacheco Flores y Palacios Lloro. Tienen asistencia. Siguientes dos grupos, a ver. Parco, Presente, Miss. Buenas noches. Pero, Miss, una consulta. Mi apellido está mal escrito, Miss. ¿cuál sería la corrección? Sí, Miss. Parco está bien. Chocra lo que dice Miss. Está mal. Choja es con doble C, Miss. ¿Así? Así es, Miss. Sí, Miss. Ya. Ya, Miss. Pariacuri, Presente, profesora. ya, Pariacuri, buenas noches. Parillo, Maribel, Presente, buenas noches. buenas noches. Parillo, Melanie, Presente, buenas noches. buenas noches. Paucar, Presente, Miss. Peche, Presente, Miss. Esther Peña, Presente, Miss. Nancy Peña, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Edelmira Peña, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Roger Peña. En este grupo están todos presentes, a excepción de Peña, Rufiño, Roger. Siguiente grupo, Pereira Mejía, Presente, Miss. Pérez, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Pizango, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Polinario, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Uscan, Presente, Miss. Buenas noches. buenas noches. Quincho Nieto,
Quiñones, Quispe Condori, Quispe Curo, Quispe Monteras, de este grupo solamente tienen asistencia Pereira, Pérez, Pizango, Polinari y Pustán. Siguiente grupo. Quispe Contreras, Mis buenas noches, disculpe, ¿me escucha? ¿sí? Sí. Mi disculpe, yo soy el grupo 2 me había llamado, pero en la laptop de mi audio estaba mal y entonces yo le estaba contestando, pero creo que no se escuchaba y he vuelto a entrar por mi celular. Ya, a ver, ahorita termino con este último grupo. Llamo a los que... a ver, del grupo, ¿sí? Un momentito, por favor. Norma Quispe. Alejandrina Quispe. Presente, Miss Morales. Quispe Morales, Pero Alejandrina Quispe. señorita. Gladys Quibio. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Acosta. Presente, Miss. Ramírez Espinosa. Presente, profesora. Ramírez Mitac. Ramos Salvatierra. Presente, Miss. Rodríguez. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Taricuarima. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Tineo. Presente, Miss. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, este grupo solamente hay dos faltas. Norma Quispe y Diana Ramírez. A ver, del grupo 2, el estudiante, a ver, sus apellidos. Miss, buenas noches. Llama lista, Miss. A ver, ¿quiénes faltan, por favor, a sus apellidos? Buenas noches, Miss. Buenas noches, levanté la mano, Miss. A ver, Delia Manrique. Sí, Miss, buenas noches, disculpe. Manrique Delia. Ya tiene asistencia Delia Manrique. Por favor. Misita, no sé si me puede llamar la asistencia. A ver, en el orden que han levantado la mano, por favor. Maíz. Presente, Miss. Ya, Luz Pierina. Yosmeli Moreno Acosta. Presente, Miss. Sí tenía asistencia Moreno. Ya. Loaiza. Presente, Miss, buenas noches. Loaiza, ¿está? No, no estoy en la lista. ¿Es nueva? Está en... No, la clase pasada sí ingresé, solo que creo que no me consideraron. Esta es su grupo. ¿Cuándo empezó usted? ¿Cómo? ¿Usted está segura que es su horario para agregarla? Claro. Ya, a ver. Loaiza. Aveni. ¿Su nombre? Sonalí. Ya Loaiza. Ya, muchas gracias. Perdón, ¿cuántos grupos son, maestra? ¿Céspedes? Presente, Miss. Jessica Céspedes. Sí, Miss, presente. No tiene asistencia. Guayua Canasa.
Sí, maestra, buenas noches. Por favor, considérame la asistencia. Estoy de viaje y hay partes que hay línea y partes no hay línea, maestra, por favor. No se preocupe, Guacanasa ya tiene asistencia. Buenas noches. ¿Cuántos grupos son? Perdone, profesora. Irma Guamán, son 9 grupos, estudiante. Guamán. Presente, Miss, presente, Guamán Diop. Ah, está. Guamán, yo, Irma. Ya tiene asistencia. Chikawari. Presente, Miss. Ya, buenas noches, Chikawari ya tiene asistencia. Guaira Sandra. Sí, mi Guaira Pariona. Guaira Pariona Marleni. Mi nombre completo es Guaira Pariona Sandra Marlene, Miss. Ya tiene asistencia. Guaira. Ya, mi, gracias. Luján Guamán. Buenas noches, profesora, presente. Ya, buenas noches, Emilio. Ya tiene asistencia. A ver, chat. Guayua Maya Carlos ya tiene asistencia. Roger ya tiene asistencia. Está, creo. Ya hice la mía. A ver, 4. Ya, ahora. Otra sí tiene asistencia. Sí, tiene asistencia, Carlos. Chikawari Pacheco, la consulta. No, ningún. Me olvidé bajar la mano. Sandra Guaira igual. Voy a bajar la mano. Y Carmen. Vamos a ir compartiendo. Ahora vamos a sortear los temas. Nueve grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuidado con tus audios, por favor. A ver, el orden de la exposición va a ser de acuerdo al tema que les toque, ¿ya? O sea, el grupo 1 le puede tocar el tema 7, entonces va a exponer en el orden 7. El orden lo determina acá el sorteo que vamos a hacer ahorita. ¿Si hay alguna consulta?
A ver, el primer grupo, el amarillito, Céspedes, Ikawari, Constantino, Huaca, Guamán, Guanachiri, Huancari. El tema que le toca van a ser los primeros en exponer de todas maneras. Grupo 1, tema 1. El siguiente grupo, el grupo de moradito, Huaraca, Guaroto, Huayna, Guayua, Huaynapata, Guaira, Puma, Hanam, Paijara. Son los últimos en exponer. Tema 9. Siguiente grupo, Javier, Jiménez, Lavado, Leiva, Licas, Luján, Machaca, Maíz, Maldonado, Martí y Mamani. Eso fue el tema 4. Siguiente grupo, Manchego, Manrique, Marcos, Marquina, Martí, Méndez, Mendoza, Montalbán. Esto que el tema 2. Siguiente grupo, Montalbán Ramírez, Monterroso, Mozombite, Moreno, Naupay, Navarrete, Nepo, Sama. Les toca el tema 6. Miss, hay 2 Mozambique, Miss. Sí, ambos Mozambique están en el mismo grupo. Mozambique Lady y Mozambique Wilfredo. Ciclo de Krebs. Miss, disculpe, ¿qué grupo somos? ¿4 o 5? Del tema 6 que nos ha tocado. Tema 6, a ver. Según la lista, Mozambique. 1, 2. Serían el quinto grupo, pero en el tema de exposición va a ser el 6. O sea, ustedes exponen sextos. El orden de exposición es lo que estamos viendo acá. Solamente quería saber qué grupo éramos. Gracias, Miss. Moreno Costa está en ese grupo, no escuché, Miss, perdón, mi internet está un poco mal. Moreno Costa, Miss. Sí, Moreno Acosta y Osmeli están en este grupo. Miss, un favor. Al final podría mostrar la pantalla de su relación de alumnados para poder tomar captura a cada grupo. Sí, ahorita terminamos esto, voy a ponerlo en Word los dos, la lista del ciclo y la lista de la exposición para que le tomen captura. Continuamos con el sexto grupo. Nolasco, Norberto, Noriega, Ochavano, Orrinola, Ormeño, Pacheco, Palacios y Palma. Son el tercer tema de exposición.
Séptimo grupo, conformado por Parco, Paraguari, Parillo, Parillo, Aucan, Peche, de los Peña, virus y bacterias. Así. Siguiente grupo, Pereira, Pérez, Pizango, Polinario, Cuscán, Quincho, Quiñones, Quispe Condori, Quispe Cuni y Quispe Monteras Grusmi. Vitaminas hidrosolubles. Grupo 8, tema 8. Y al último grupo, pues le toca el ciclo de Calvin. El grupo está conformado por Quispe, Quibio, Ramírez, Acosta, Ramírez Espinosa, Ramírez Micta, Ramos Tierra, Rodríguez, Tacurima, Tineo, y acaba de ingresar Loaiza Sonali, que no estaba en la lista. Disculpa, ¿qué número de grupo soy? ¿Tu apellido? Loaiza Beni. Sonali, el último grupo, grupo 9, con el tema ciclo de Calvin, junto con Quispe Contreras, Quispe Morales, Quibio, Ramírez, Ramos, Rodríguez, Tineo. Yami, muchas gracias. Disculpa, ¿qué número de grupo soy? Esther Peña, no escuché bien. Ahorita voy a compartirles en el Word el grupo anterior. ¿Qué hablan? ¿Ah, sí? A ver, estudiantes, para que tomen captura
¿O quién se le podría enviar esto por WhatsApp? ¿Algún delegado? Aquí, profesora, yo lo puedo enviar. Yo soy el delegado del... A ver, ¿cuál es su apellido, por favor? Ramírez Espinosa, profesora. Mía. ¿Me da su número para mandárselo por WhatsApp? Lo dicto por aquí o por el grupo de biología, disculpe, maestra. Díctamelo aquí nada más para buscarlo, ¿verdad? 998-051-56. Listo, profesora, ¿lo puedo apuntar? Sí, 998-051-506. Ya, a ver, ahorita lo envío. Este es el primer bloque y acá está el segundo. Y ya están todos. Listo, ¿Ya está maestra, me acaba enviado? de llegar. Sí, me acaba de llegar el primer bloque. ¿Ya está enviado ambos? Ya, Maestra, lo envío al grupo general de biología, ¿cierto? claro, a su grupo que tienen ustedes de estudiantes para que lo tengan todos y para que se organicen para la exposición. La fecha de la exposición ya sería a partir del 9 de mayo en adelante. Exponen un grupo por clase, o sea, con ustedes nos toca jueves y viernes, ¿no? En todo caso sería de la semana, empezaríamos el 12 y el 13 de mayo. Miss, el 12 de mayo expone el primer grupo. Sí, el 12 de mayo expone el primer grupo. Ya, Céspedes, Chicahuari, Constantino, Huaca, Guamán, Guanachiri y Huancari. Y al día siguiente, que también tenemos, el 13 de mayo, expone el segundo grupo, que sería Manchego, Manrique, Marcos, Martina, Martínez, Méndez, Mendoza y Montalbán Acuñines. Así sucesivamente va a ir exponiendo los grupos, ¿verdad, maestra? Sí, así sucesivamente van a ir exponiendo. Y ya. Ahora sí, hacemos el tema de hoy día. Buenas noches, Miss, disculpe, Sí, buenas noches. se me botó del Zoom, por eso que de nuevo he tenido que entrar. Profesora, disculpe, dígame, ¿va a presentarse con diapositiva o cada una así del grupo? Van a presentar por este trabajo, van a presentar dos trabajos. Uno es las diapositivas con las que van a exponer y otro es un trabajo monográfico de todo el tema. Ambos documentos van a subirlo al Classroom. Más adelante yo voy a habilitar esa opción para que lo suban como tarea.
A esta tarea solo le llegaría a enviar el grupo que va a exponer? No, el trabajo monográfico lo realizan entre todo el grupo y todos suben el trabajo monográfico. Ya si lo han hecho grupal, lo suben, van a subir todos el mismo trabajo que tienen. Si es que no se han logrado organizar de manera grupal, pueden hacerlo individual, cada 2 o 3, pero de acuerdo al tema que les tocó. Entonces, para que tengan nota en el Classroom, todos suben ese trabajo. O sea, lo hicimos grupal, lo hicimos los 10 del grupo y lo hicimos, los 10 subimos el mismo trabajo, cada uno de su cuenta. Ya, al igual que las diapositivas también. Cada uno sube las diapositivas para poder ponerle nota uno por uno en el Classroom. Miss, disculpe una consulta. ¿Qué pasa si en el grupo no se llega a trabajar con todos para la exposición? O sea, prepararnos. Hay algunos compañeros que no llegan a participar y justo hoy día en anatomía hemos estado viendo que no se han organizado los otros grupos, solo hay 3 integrantes en cada grupo. ¿Qué pasa con aquellos compañeros? Si es que no exponen, no van a tener una nota probatoria. La nota de exposición, que es la nota donde van a subir las diapositivas, no van a tener nota probatoria. Y la otra nota es el trabajo. Ya si es que suben el trabajo, van a tener de todas maneras una nota probatoria, así no hayan expuesto. Y si es que en su grupo solamente le responden 5 integrantes, entre los 5 se organizan y hacen todo el tema. Me hice una pregunta, las diapositivas y el monográfico, ¿cada uno lo va a subir de los 10 que somos o solo todo el grupo, nada más, un solo diapositivas? Cada uno lo va a subir. Todos suben el mismo trabajo. Los 10 integrantes van a subir el mismo trabajo para poder ponerles nota en el Classroom, para que me salga entregado y poner la nota. Miss, o sea, la nota es individual, ¿verdad? No es grupal. Del trabajo monográfico sí es grupal. O sea, yo voy a revisar la carátula del trabajo y ya los integrantes, no sé, están 7 integrantes, esos 7 integrantes tienen la misma nota en el trabajo monográfico grupal. En lo individual, sí, cada uno tiene su nota de acuerdo a la exposición que haga. Ok, Miss. Ahora vamos a ver el tema de hoy día, que son los bioelementos. Vamos a ver que los bioelementos, ¿no? Nosotros como seres vivos estamos compuestos por bioelementos. Entonces, específicamente vamos a estar compuestos por biomoléculas. Las biomoléculas son unas moléculas biológicas propias de los seres vivos, ¿no? Ya sea como producto de nuestras funciones biológicas o también como parte de nuestro cuerpo. Vamos a ver que algunas moléculas forman lo que son la estructura del cuerpo. Tenemos 2 tipos de biomoléculas, las biomoléculas orgánicas y las biomoléculas inorgánicas. Ahora vamos a ver lo que son las biomoléculas orgánicas, que más que todo van a estar basadas en la química del carbono, ya que en estas biomoléculas orgánicas el carbono se va a asociar, va a crear enlaces químicos con diferentes productos químicos, ¿no? Como el hidrógeno, el oxígeno. En cambio, en las biomoléculas inorgánicas no tiene nada que ver el carbono, ¿no? Estas pueden ser partes de los seres vivientes, como no. Acá vamos a tener pues un claro ejemplo, el agua y el oxígeno, las sales minerales, ¿no? Diversos gases. Vamos a ver también que los bioelementos se van a clasificar según la cantidad que hay, en primarios, en secundarios y en oligoelementos. No, los primarios van a constituir entre un 95 y un 99% del total. Estos secundarios entre un 4.5 a un 5% del total. Y estos oligoelementos menos del 1% del total. Entonces,
según como la distribución que la encontramos en la naturaleza, es que se clasifican estos bioelementos. Entonces vamos a ver hoy día lo que son las biomoléculas orgánicas. Hemos visto, conforman a los seres vivos, desempeñan funciones para constituir lo que es la estructura celular y también desempeñan actividades funcionales para la célula. Son sintetizadas principalmente por el carbono. Tienen una estructura con base de carbono. Está constituida por el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en menor medida también vamos a encontrar fósforo y azufre. Son los principales elementos. En realidad estos 4 elementos van a ser los principales que constituyen las biomoléculas orgánicas. Y dentro de estas biomoléculas orgánicas vamos a tener a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Tenemos a los primeros de la fila. Los carbohidratos van a ser una fuente de energía primaria. Van a utilizar los seres vivos para realizar sus funciones vitales. La podemos encontrar en varias formas. Hemos visto que los carbohidratos van a ser, pues, enlaces carbono unido a otros bioelementos. Entonces, los carbohidratos pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares simples, son los más sencillos, no se hidrogenizan y solamente van a tener de 3 a 7 átomos de carbono, no van a tener más. Acá podemos encontrar a la glucosa, a la ribosa, a la fructosa, ¿no? Que son, pues, la glucosa es azúcar en sangre, ¿no? Y ribosa y fructosa, más que todo son azúcar en las frutas. Entonces, la cadena carbonada de estos monosacáridos no va a estar ramificada, va a ser una cadena recta. Y los enlaces que forma este carbono se les va a conocer como grupo carbonilo, como grupo aldehído, y acá también vamos a obtener lo que son, pues, las cetonas. Entre los aldehídos, vemos que son compuestos orgánicos, ¿no? Ya vemos que el carbono puede tener enlaces simples o enlaces dobles. Está caracterizado por poseer el grupo funcional CHO. En el caso de los disacáridos, es la unión de 2 azúcares simples o de 2 monosacáridos. Pueden ser iguales o pueden ser distintos. Los más comunes para este ejemplo de disacáridos van a ser la sacarosa y la lactosa. La sacarosa es el azúcar normal que nosotros consumimos. Es un disacárido. Y la lactosa, ¿no? Se ha visto bastante en los comerciales, intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué es la lactosa? Es el azúcar de la leche. También tenemos a los éteres, ¿no? También es un disacárido que contiene radicales ligados al oxígeno, ¿no? Es por eso que se nombra con la palabra oxi, nombrando primero el radical más simple. Los polisacáridos van a ser biomoléculas formadas por la unión de gran cantidad de monosacáridos y van a servir como reserva de energía y reserva de estructura. Esto es la unión de 3 o más monosacáridos. El ejemplo más común que tenemos acá, pues tenemos el glucógeno, la celulosa, la quitina y el almidón. El almidón constituye la reserva de energía que se encuentra en la papa. Ahora tenemos a los lípidos. Los lípidos van a estar constituidos por un ácido graso y por un glicerol. Son una reserva de energía para la célula. Inclusive llegan a formar lo que es la membrana celular. Estos se clasifican también en saturados, poliinsaturados y monoinsaturados. De acuerdo a la cantidad de grasa que tienen, porque vemos que los lípidos pues son las grasas,
Pueden ser sólidos, ¿no? A temperatura ambiente, o pueden ser líquidos, como los aceites, a temperatura ambiente. Entonces, depende de cómo los encontramos en su estado natural para que se clasifiquen en saturados, poliinsaturados o monoinsaturados. Estos lípidos tienen funciones importantes. Primero, es una reserva energética, ya que son sustancias de reserva energética, las vamos a encontrar en forma de grasas, como los triglicéridos. También tienen una función estructural, ya que conforman esta membrana celular, gracias a los fosfolípidos que forman estas bicapas. Tienen una función reguladora, porque regula el funcionamiento del organismo, como la hormona esteroides. Entonces, le preguntan en el examen, ¿qué es la hormona esteroides? Un carbohidrato, una proteína, una vitamina, es un lípido. La hormona esteroides va a ser un lípido. Otra función de los lípidos también es que vamos a ver más adelante que existen tipos de vitaminas. Las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, ¿no? En las hidrosolubles están todo lo que es el complejo B, nada más que todo, y la vitamina C. Y en las liposolubles, que son solubles en grasa, tenemos a la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Entonces, estas vitaminas liposolubles necesitan de los lípidos para que puedan transportarse a través de todo el cuerpo. Acá tenemos su clasificación, que pueden ser si son saponificables, o sea que están compuestos por un alcohol y uno o varios ácidos grasos, en simples y en compuestos. Los lípidos simples, más que todo, van a ser los ésteres o todos los compuestos derivados del petróleo. Y los lípidos complejos van a ser los que contienen otros elementos. Ya no solamente tienen los principales, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, sino también van a tener lo que es pues, el nitrógeno, el azufre, el sodio. Entonces, también tenemos saponificables simples complejos. Ahora los insaponificables. Acá tenemos a los terpenos y a los esteroides. No, estas clases de lípidos no se van a hidrolizar. Quiere decir esto que simplemente van a formar enlaces entre ellos, ¿no? Con grupos carbono. Y pueden tener, vemos que hasta 17 átomos de carbono. Ahí hemos visto más arriba que solamente tenían entre 3 a 7 átomos de carbono. Acá ya estamos avanzando. Hasta 17 átomos de carbono. También tenemos a los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos controlan las actividades de las células. Controlan, pero la función principal de estos ácidos nucleicos es transmitir la información hereditaria. ¿Por qué? ¿Quiénes son los ácidos nucleicos? El ADN y el ARN. Entonces, siempre se relaciona más que todo el ADN con la genética. Entonces, estos ácidos nucleicos van a ser formados por grandes polímeros, ¿no? Por la repetición de estos monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces de largas cadenas, como se ve acá, en la típica imagen del ADN. Entonces, estos ácidos nucleicos, ¿qué hacen? Almacenan información genética de los seres vivos. Transmiten esta información de generación en generación. Son parte de la herencia, parte de la genética. Vamos a tener acá al ADN o ácido desoxirribonucleico y al ARN o ácido ribonucleico. En el ARN vamos a tener que la ribosa con 5 átomos de carbono. Ya, entonces el ARN está compuesto por la ribosa. En el ADN vamos a encontrar la desoxirribosa. La desoxirribosa va a tener 6 átomos de carbono. Entonces, el ADN es quien contiene toda la información genética, toda la información de cómo funciona la célula, toda la información hereditaria. Esa la tiene el ADN. Mientras que el ARN es el que interpreta esta información que contiene el ADN, como un mensajero, es un traductor. Es el que hace posible que la información que tiene el ADN
llegue correctamente a las células. Entonces, el ADN es quien transmite esta información de manera correcta. Vamos a ver que estos elementos también tienen bases nitrogenadas. La adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. De estas 5, las 3 primeras, adenina, guanina y citosina, van a estar tanto en el ADN como en el ARN. Sin embargo, la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo del ARN. Entonces, en el ADN podemos encontrar adenina, guanina, citosina y timina. Mientras que en el ARN no vamos a encontrar timina, no vamos a encontrar uracilo. Entonces, en caso de los ácidos nucleicos. Ahora tenemos a las proteínas. Las proteínas, pues, son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, ¿no? Es una molécula orgánica que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿no? Vemos que para todas estas biomoléculas orgánicas, el principal es el carbono. El carbono está presente en todas las biomoléculas orgánicas. Es el principal, es el que forma los enlaces. Entonces, para tener una proteína, es la combinación de un grupo amino y un grupo carboxilo. No, en las proteínas vamos a encontrar que existen aminoácidos esenciales. Estos son aminoácidos esenciales, el grupo amino y el grupo carboxilo, que se van a combinar para que se formen las proteínas. Las proteínas sí vamos a encontrar cualquiera de los elementos primarios. Ahora, las proteínas también tienen funciones, ¿no? Las proteínas van a desempeñar un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento de nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que latina? ¿Qué es la insulina? ¿Qué son los glóbulos blancos? Son proteínas que tienen funciones. La primera función de la proteína es una función estructural. ¿Por qué? Porque da soporte y estructura a la célula. En este caso tenemos ejemplo de la queratina. Las proteínas también tienen función hormonales, ¿no? Como en este caso es la insulina. ¿La insulina qué hace? La insulina es una hormona que regula la entrada y salida de glucosa a la célula. ¿Qué es la insulina? Es una hormona, también es una proteína. Tiene también función inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos ejemplo de los glóbulos blancos. Es decir, que tiene una función de defensa que ataca y destruye a los microorganismos que ingresan a nuestra célula. ¿Quiénes son la primera línea de defensa en el caso cuando entran cuerpos extraños al organismo? Los glóbulos blancos. Entonces, por eso que tienen una función inmunológica, ¿no? Parte del sistema inmune, una función de defensa. También tienen una función de transporte, ya que la hemoglobina está presente, ¿no?, en la sangre. Entonces, ¿cómo es que todo lo que consumimos, todos los alimentos, se distribuye a través de todo el cuerpo? Mediante el torrente sanguíneo. Entonces, la hemoglobina es la que lleva el oxígeno de los pulmones a todititas nuestras células. También va a tener una función enzimática. En este caso tenemos ejemplo de la amilasa, que es la que se encarga de descomponer los almidones. Las proteínas también se van a clasificar. Se van a clasificar en simples y en conjugadas. Las proteínas simples, conformadas solamente por aminoácidos que tienen una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Pero las proteínas conjugadas sí son las que tienen una parte proteica, proteína, pero otra parte no proteica, llamada grupo prostético. Aquí es donde salen estos nuevos elementos: fosfoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y cromoproteínas. Las fosfoproteínas van a ser las que presentan ácido fosfórico. Son de carácter ácido. Glucoproteínas. Es un glúcido unido a la proteína.
Estas también van a tener las mismas funciones que una proteína común, funciones enzimáticas, hormonales, de coagulación, y destacan las inmunoglobulinas. También tenemos lipoproteínas, que es un lípido en unión a una proteína. Estas abundan en membranas mitocondriales. Tenemos también a las nucleoproteínas, que son el ácido nucleico más una proteína. Acá encontramos dos tipos que presentan estos ácidos ribonucleicos, que son los ribosomas y los cromosomas. Son unas proteínas conjugadas. Y por último, la cromoproteína. ¿Qué es el cromo? Es un metal. Entonces, se caracterizan también por la coloración que tienen debido a la presencia de este metal. Bueno, acá tenemos un cuadrito resumen de todo el tema, que vemos que nosotros somos materia viva. Estamos formados por bioelementos. Los bioelementos pueden ser primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pueden ser secundarios, ¿no? Calcio, cloro, potasio, magnesio, hierro, la mayoría. Y los que tienen una proporción mínima, menos del 1%, que se denominan oligoelementos. Aquí encontramos pues el cobalto, el litio. Entonces vemos los bioelementos. Tanto los bioelementos primarios como secundarios, ¿qué hacen? Establecen enlaces químicos. Al establecer estos enlaces, al unirse, van a formar las biomoléculas. Y hemos visto que las biomoléculas tienen función estructural, función energética, función dinámica, y se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas, el principal ejemplo que tenemos son el agua, que tiene mucha importancia biológica, ¿no? Estos bioelementos no están dentro de nuestro cuerpo, por así decirlo, como en el caso de las biomoléculas orgánicas, que sí tenemos a los glúcidos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Sin embargo, estas biomoléculas inorgánicas van a ser indispensables, ya que el ser humano que necesita agua para vivir. Sin agua no podemos sobrevivir. Y en el caso de las sales minerales, también son necesarias porque son parte de un equilibrio osmótico que vamos a tener gracias a estas sales minerales. Sería un resumen del tema. Hemos visto ahora lo que son las biomoléculas orgánicas, tema de hoy día. Vamos a ver bioelementos y biomoléculas orgánicas. Si nos fijamos en una bacteria, una alga, un hongo, un árbol, un anfibio o una persona, veremos claramente las diferencias que existen entre ellos. Su comportamiento, su forma o el ecosistema que habitan son distintos. ¿Pero me creeríais si os digo que prácticamente todos los seres vivos somos iguales? Pues sí, aunque nuestro planeta presenta una gran diversidad biológica, los cimientos químicos y moleculares son muy similares. Vamos a verlo. Los niveles de organización de los seres vivos representan una escalera, desde lo más simple, el átomo, a lo más complejo, el ecosistema y la biosfera. A medida que vamos descendiendo por esos peldaños, las similitudes entre todas las especies aumentan. La vida en la Tierra no tendría sentido sin la existencia de unos elementos químicos que aparecen en todos los seres vivos, conocidos como bioelementos. Los bioelementos, según su abundancia en el cuerpo, se clasifican en tres grupos. Bioelementos primarios, que son los más abundantes, ya que constituyen en torno al 96% de la masa de las células. Los bioelementos primarios son imprescindibles para formar las biomoléculas. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Los bioelementos secundarios representan aproximadamente una proporción de 3,5% de las células. Son menos frecuentes que los primarios, pero desempeñan funciones muy importantes en el organismo. Son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro o el magnesio. Y por último, los oligoelementos,
constituyen un 0,5% de la masa celular. No son imprescindibles en todas las formas de vida, pero sí están implicados en el correcto funcionamiento de las células. Son, por ejemplo, el cobalto, el cobre, el zinc, el hierro o el yodo. Especial mención aquí a nuestro compañero el carbono. Este bioelemento primario constituye el esqueleto básico de todas las biomoléculas orgánicas, ya que puede unirse a multitud de átomos distintos. Además, los átomos de carbono pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes, de menor o mayor tamaño, simples, dobles y triples, y adoptar configuraciones lineales o cíclicas. Pues bien, ya conocemos qué es un bioelemento y su clasificación. Ahora bien, si los bioelementos se unen entre sí, darán lugar a una nueva molécula, que recibe el nombre de biomolécula. Por tanto, podemos definir biomolécula como la molécula resultante de la unión de los bioelementos. Seguro que si te digo agua, lípido, carbohidrato o ácido nucleico, te sonarán de algo. Efectivamente, todas estas moléculas son biomoléculas. Las biomoléculas se pueden clasificar en dos grupos, inorgánicas y orgánicas. La diferencia básica entre las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas es que las inorgánicas se encuentran asociadas tanto a los seres vivos como fuera de ellos, mientras que las orgánicas son exclusivas de los seres vivos. Las inorgánicas son el agua y las sales minerales, y las orgánicas los glúcidos, lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Si analizamos los organismos, los tejidos y células que lo componen están formados principalmente por agua. El agua, por tanto, es una biomolécula inorgánica imprescindible, totalmente necesaria para que ocurran los procesos biológicos. Además, está presente en todos los organismos y podemos afirmar que la mayor parte de los seres vivos tiene alrededor de un 75% de agua. A nivel metabólico, el agua permite que se den reacciones químicas de síntesis y degradación de distintos compuestos, ya que favorece la formación o desaparición del enlaces. Pero ¿cuáles son las propiedades? ¿Cuál es la importancia biológica del agua? Pues primero, debido a su naturaleza dipolar, es decir, que es una molécula cargada positiva y negativamente causada por la unión de los enlaces por puentes de hidrógeno, el agua tiene un gran poder disolvente y actúa como un medio para que gran cantidad de sustancias polares en los espacios celulares reaccionen metabólicamente. En segundo lugar, el agua tiene un alto calor específico. El calor específico se entiende como el calor necesario para aumentar 1 grado la temperatura de 1 gramo de sustancia. Es decir, para que la temperatura del agua aumente 1 grado se necesita una gran cantidad de energía, ya que el agua presenta, como decíamos, un elevado calor específico. Por tanto, a nivel biológico esto implica que el agua actúe como un amortiguador térmico y permita un equilibrio en la temperatura corporal. Para acabar, la última propiedad podría ser su elevado calor de vaporización, es decir, la cantidad de calor necesaria para que el agua pase de estado líquido a gaseoso, se evapore. A nivel biológico, los seres vivos evaporan una pequeña cantidad de agua que actúa como refrigerante. Acabamos con las sales minerales, el otro grupo de biomoléculas inorgánicas. Las sales minerales podemos encontrarlas en los seres vivos de 3 formas. Precipitadas, que son aquellas sales que forman piezas duras y tienen una función esquelética y de sostén. Es el caso, por ejemplo, de los huesos de los vertebrados, compuestos de carbonato cálcico y fosfato cálcico, o de las conchas de algunos invertebrados. También podemos encontrarla en forma de iones. Son importantes puesto que forman parte de muchas moléculas orgánicas. Por ejemplo, el magnesio en la clorofila, el hierro en la hemoglobina o los grupos fosfato en los ácidos nucleicos y los fosfolípidos. Y por último, también podemos encontrarlas disueltas. Es la forma más común de encontrar
las sales minerales. Sus principales funciones son que actúan como sistema tampón, es decir, controlando las variaciones del pH, y también mantienen el equilibrio osmótico, ya que equilibran la presencia de sustancias ácidas y básicas. Pero ¿qué pasaría en las células si ocurriera un desequilibrio osmótico? Podemos encontrar tres posibilidades diferentes. Pues bien, aquí tenemos una célula en un medio isotónico, es decir, cuya concentración de agua y sales entre el medio intracelular y extracelular están en equilibrio. Tenemos una célula sana. Si hubiese algún desequilibrio entre el medio interno y el externo, el elemento que se desplaza a través de la membrana para ajustar esa concentración de sales es siempre el agua. Imaginemos que el interior de la célula tiene una mayor concentración de sales. ¿Cómo se movería el agua? Entraría a la célula pasando por la membrana para intentar equilibrar ese exceso de sales. El resultado, que la célula se hincha. Utilizando el término correcto, entra en turgencia. Si entra mucha agua, nuestra célula podría lisarse, estallar. Este proceso ocurre cuando la célula se encuentra en un medio hipotónico, es decir, que hay menos sales en el medio que en la propia célula. El caso contrario ocurriría en un medio hipertónico, con más concentración de sales en el medio extracelular que en el interior de la célula. ¿Qué pasaría en este caso? Correcto, el agua de la célula tiende a salir de la membrana al exterior para equilibrar el exceso de las sales de fuera. El resultado sería la plasmólisis. La célula se deshidrata y reduce su tamaño por la pérdida de agua. En las células vegetales, que como sabéis tienen una gruesa pared celular, la turgencia se produciría sin llegar a ocurrir la lisis celular. Pues bien, esto ha sido todo lo que tenéis que conocer sobre el tema de bioelementos y biomoléculas inorgánicas, el agua y las sales minerales. A continuación, para acabar el vídeo, vamos a resolver juntos algunas preguntas de examen relativas a lo que acabamos de explicar. Pues bien, aquí tenemos uno de los ejemplos de la convocatoria 2019, en este caso de Canarias, sobre una de las cuestiones que acabamos de explicar en el vídeo. En este caso se trata sobre el desequilibrio osmótico. Al principio nos pone un pequeño párrafo hablando sobre el agua, pero lo importante son las 4 preguntas. La primera pregunta nos habla sobre qué sucede cuando una célula animal se sumerge en una solución hipotónica con respecto a su citoplasma. Por tanto, tenemos que conocer qué significa un medio, una solución hipotónica. Así, en el caso del recuadro que tenemos delante, sería el caso que está señalado con la flecha. Es aquella en la que existe una menor concentración de sales en el medio extracelular que en el citoplasma celular. Por tanto, se produce una entrada de agua a la célula para igualar esas concentraciones. El resultado es que se genera un estado de Falta 10 minutos. Pero bueno, se va a tener. Además tenemos todavía cosas. Nosotros estamos viejos. ¿Qué fue la condición? Hola. ¿Tienes alguna consulta? Miss. Hola, Miss. Chavano que tiene la mano levantada. Hola. Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches, Miss, disculpe, yo tenía problemas con mi conexión y no sé si ya llamó la asistencia. Sí, ya.
vamos al inicio, determinamos los grupos, tienes que comunicarse con su grupo y el tema de exposición. A ver, Vivian Ochavano ya tiene asistencia. ¿Alguna consulta? Miss, yo tampoco he estado en la asistencia, pero sí estoy en la clase. A ver, Mendoza Terán. Sí. ¿Tiene asistencia Maribel Mendoza? Ya, gracias. Vamos a terminar a ver el video. A la célula para igualar esas concentraciones. El resultado es que se genera un estado de turgencia y si entra mucha agua se puede producir la lisis, la rotura celular. La siguiente pregunta, ¿qué es una solución isotónica? Como indica la flecha en el recuadro, es la situación de en medio. Es aquella en la que una solución se considera isotónica con respecto a otra cuando las concentraciones de solutos, de sales, iones, etc., en ambas son la misma, es decir, está equilibrada. Es la situación en la que la célula se encuentra en un estado sano, no hay ningún desequilibrio osmótico y por tanto no hay movimiento de agua a través de la membrana. La siguiente nos pregunta ¿qué es una sustancia hidrófila? Pues una sustancia hidrófila se considera hidrófila cuando tiene afinidad por el agua. Lo son aquellas que presentan polaridad o grupos polares. Las sustancias hidrófilas son a su vez lipófobas, es decir, no tienen afinidad por los lípidos, como son los aceites o las grasas. En el caso de la imagen tenemos representado un fosfolípido que presenta una cabeza polar hidrófila, es decir, que tendría afinidad por el agua, mientras que por otro lado tiene una cola hidrófoba o apolar. La cabeza sería a su vez lipófoba y la cola a su vez sería lipófila. En el último apartado nos pregunta qué es la plasmólisis. Si ya conocemos la teoría, sabemos que la plasmólisis está asociada a un medio hipertónico, que es el primer caso del recuadro. En este caso es un fenómeno que ocurre cuando la solución del medio es hipertónica, como hemos dicho. Es decir, la concentración de sales del exterior es mayor que la del citoplasma celular, que la del interior de la célula. El agua, por tanto, de la célula saldría a través de la membrana semipermeable para equilibrar esa diferencia de concentración de sales. El resultado es que la célula se deshidrata, se arruga y reduce su tamaño. El siguiente ejercicio es de Castilla-La Mancha y La Rioja, los he combinado puesto que son muy parecidos y nos dice lo siguiente. En el caso de Castilla-La Mancha nos dice que expliquemos dos funciones del agua en los seres vivos, mientras que en el de La Rioja nos dice cite 3 propiedades biológicas del agua y explique la importancia de estas en el mantenimiento de la vida. Es decir, en una nos piden 2 y en otra 3. Nosotros ponemos aquí 3, que también las hemos explicado anteriormente en el vídeo. El primero sería el gran poder disolvente del agua. Por su carácter dipolar, actúa como medio facilitador de muchas reacciones químicas en los espacios celulares. Ya hablamos de los puentes de hidrógeno y cómo es capaz de generar síntesis y degradación de diferentes compuestos y también facilitar la producción de enlaces entre diferentes elementos. La segunda propiedad sería el alto calor específico. El agua requiere gran cantidad de energía para que aumente su temperatura. Acuérdate que el calor específico se refería a la cantidad de energía necesaria para incrementar 1 grado la temperatura de 1 gramo de una sustancia. En el caso del agua era un valor muy alto. Por tanto, decíamos que actuaba como amortiguador térmico. Y por último, el elevado calor de vaporización. Se necesita mucha energía para pasar el agua de estado líquido a gaseoso. Una pequeña cantidad de agua, los seres vivos la utilizan para evaporarla y como resultado actuar o tener un papel de refrigerador o refrigerante.
Para la última opción nos vamos a un examen de 2019 de Galicia en el que nos preguntan las dos siguientes cuestiones. ¿De qué manera pueden encontrarse las sales minerales en los seres vivos? ¿Cuáles son las funciones biológicas de las sales minerales en el organismo? Es decir, nos centramos ahora en las sales minerales. En el vídeo también hemos explicado qué formas son, que aparecen aquí resueltas. Nos las podemos encontrar en forma precipitada, que tienen una función esquelética y de sostén. Aquí pueden aparecer como por ejemplo el carbonato cálcico, el fosfato cálcico, el óxido de silicio o las espículas de las esponjas. También en forma de iones que intervienen en multitud de procesos fisiológicos importantes. Por ejemplo, el magnesio forma parte de la clorofila, el hierro en la hemoglobina o el yodo en la tiroxina. Y por último podemos encontrarlas disueltas, que decíamos que eran la forma más abundante de las sales minerales. Y las dos funciones más relevantes son que participan o intervienen en el equilibrio osmótico y actúan como sistemas tampón, ya que regulan a través de los cationes y aniones procedentes de la disociación de las sales, regulan los ácidos y las bases en el organismo. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y que no hayáis tenido ningún problema para entender el tema y para resolver estos ejercicios de selectividad. Un abrazo y hasta la próxima. A ver, estudiantes, eso sería el tema del día de hoy, biomoléculas orgánicas. Mañana continuamos con lo que es biomoléculas inorgánicas, ¿sí? ¿Alguna duda? Profesora, un favor, ¿le podrá repetir del tema? ¿Qué parte quiere repetir? Tema de inorgánica, porfa, repítame. Hoy hemos visto el tema de lo que son las biomoléculas orgánicas, que ya vemos que están compuestas por 4 elementos, ¿no?, principales, que son pues el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y de ellos van a salir 4 biomoléculas principales que van a ser pues los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Mía Ramírez. Perdón, ministra, una pregunta. Respecto al grupo de las exposiciones, ¿es importante que todos los integrantes expongan o solamente algunos? Bueno, en mi caso somos 11. ¿Es importante que expongan los 11 o podría ser la mitad? No, todos tienen que exponer para que tengan su nota de exposición. Entonces, se dividen para que exponga cada uno una parte, pero todos deben exponer. Ok, maestra, gracias. Ya, estudiantes, entonces mañana continuamos con el tema de biomoléculas orgánicas. De todas maneras, en la diapositiva está incluido un poquito de biomoléculas orgánicas, así que vamos a repetir un poquito, lo diría, pero vamos a centrarnos más en las biomoléculas inorgánicas, ¿sí?